Evangelio y reflexión del día por el Ministerio Católico Redes. Evangelio según San Marcos. Necesitado de ti, acudo confiado, Señor, solo en tu misericordia, en tu paternal amor, me abandono. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que le hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó afuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Confío en ti, confío en ti. En este pasaje, Marcos nos cuenta dos historias en el mismo relato, en la cual surgen dos milagros. Pero veamos que para Marcos los milagros no son las curaciones en sí. Entonces, ¿qué es un milagro? El Evangelio de hoy nos muestra que no podemos reducir un milagro de Jesús a una simple curación. Para Jesús, el milagro surge cuando Él ve en las personas una fe más grande que el problema. En nuestros tiempos hemos llegado a confundir que un milagro es una aparición de alguna imagen en alguna pared, por citar un ejemplo. O cuando alguien dice: «La Virgen tal está llorando sangre». Con mucha caridad, mi hermano, déjame decirte que esos no son milagros. Los milagros van más allá de una simple aparición. Bueno, meditemos el Evangelio de hoy para poder descubrir qué es un milagro. Vemos en el primer caso que hay una mujer que lleva varios años con una hemorragia. Esta mujer había gastado mucho dinero en médicos y no lograba sanarse. Al contrario, ella empeoraba. Escuchó ella hablar sobre Jesús y puso su entera confianza en aquel que ni conocía.
y alguien que ni médico era. Destaquemos algo de esta mujer. Ella hace hasta lo imposible por acercarse a Jesús. No sabemos de dónde. Esta mujer confía plenamente en que Jesús la puede sanar, pero lo cree y sin dudarlo hace todo lo posible por tocar el manto. Pareciera que tocar el manto es como agarrar las sobras, pero no es así. En ese momento Jesús sintió una descarga de energía y preguntó quién lo había tocado. Vemos claramente que esa descarga de energía era producto de la fe de aquella mujer. Vuelve a preguntar que quién lo había tocado. Ella, postrándose a sus pies, le confiesa que fue ella. Vemos el milagro manifestarse en aquella mujer porque de rodillas reconoce el señorío de Jesús y confiesa su problema. Jesús le contestó: tranquila hija, tu fe te ha sanado. Entonces vemos que la sanación surge por la fe de ella misma, no tanto por el poder de Jesús. En ningún momento Jesús le dice: por mi poder queda sana. Es la fe la que conmueve el corazón de Jesús y Jesús realiza la curación. Las curaciones para Jesús eran parte de su agenda diaria, o sea que no era nada novedoso para él. La novedad surge al ver la fe de la mujer. Ahora veamos el siguiente caso, que es muy parecido. La hija de Jairo está muerta, pero Jairo se rehúsa a creerlo. Jesús le dice: basta que tengas fe. Nos imaginamos que Jesús vio la fe de Jairo y le dice: la niña no está muerta, ella duerme. Resumiendo, vemos nuevamente que Jesús realiza una curación por el milagro de la fe. La curación o sanación en todo el Evangelio se basará en la fe de las personas. Para que se entienda mejor, sin fe no hay curación. Pidamos al Espíritu Santo que acreciente nuestra fe para poder arrancar las curaciones del corazón que Jesús nos tiene preparadas. Y recuerda, hermano, déjalo entrar.